El Estado peruano. El Estado es la nación jurídica y políticamente organizada sobre un determinado territorio y el cual generalmente es propio. El Estado peruano se divide por poderes: el legislativo, ejecutivo y judicial. También por organizaciones constitucionales autónomas, el gobierno regional y gobierno local. Todas estas cumplen una misma función que viene siendo lo que es el bien común para todos. Se refiere al bien común de todos, como si todos fuéramos una unidad real. Los deberes primordiales del Estado peruano son defender la soberanía nacional, garantizar la plena vigencia de los derechos humanos para todos los ciudadanos sin distinción, promover el bienestar social, proteger a la población de las amenazas contra su seguridad. Concluyendo esto, podemos decir que el Estado es muy importante, ya que es la base de la democracia, y esto contribuye a afianzar el Estado de Derecho y la cohesión social, así como también garantizar el crecimiento económico con equidad. Democracia, término referido para designar a una de las formas de gobierno en que puede ejercerse el poder político del y para el pueblo. Tipos de democracia. Democracia directa. Es tan antigua como la historia de Occidente. Ya en la antigua Grecia se ejercían diferentes formas de poder político. La característica principal de este sistema era que los ciudadanos tomaban decisiones sobre qué era mejor para la comunidad, reunidos en la plaza pública. Sin embargo, la mayoría de los habitantes no participaban en estos ejercicios, ya que el derecho al voto estaba reservado solo a los varones adultos libres y con propiedades, por lo que quedaban excluidas las mujeres, los esclavos y los extranjeros. La democracia directa no es posible en las sociedades actuales, pues estas tienen características distintas a las antiguas. Se distinguen por estar asentadas en territorios amplios, la expansión de los derechos de la ciudadanía, el respeto a las libertades individuales. Democracia representativa. Las democracias representativas son propias de las sociedades modernas y tienen tres características. La sociedad elige representantes para que los gobiernen. Diferentes ideologías conviven en la sociedad y compiten para acceder al poder. Los ciudadanos pueden disfrutar su vida privada en libertad sin temor a que el Estado intervenga. En estas democracias el poder lo detentan gobernantes que se imponen pesos y contrapesos a sí mismos. El gobierno se ejerce respetando la libertad, la igualdad y la representación política. Características de la democracia. Responsabilidad civil. La democracia es una forma de gobierno basado en la representación y en la responsabilidad social que ejercen los ciudadanos mayores de edad que a través del voto eligen a sus representantes políticos. Valores democráticos. La democracia es un sistema de gobierno que se fundamenta en un conjunto de valores morales, éticos y sociales que parten del principio de libertad, respeto, tolerancia, compromiso, solidaridad, igualdad, fraternidad, justicia, soberanía y participación. Garantía de derechos y bienestar común. La democracia tiene como fin velar por el bienestar de los ciudadanos, por ello enfatiza el respeto de los derechos humanos, los derechos civiles, los derechos sociales, la libertad de expresión, entre otros. Democracia descentralizada. La democracia se caracteriza por ser un sistema de gobierno que busca la descentralización del poder y de la toma de decisiones para asegurar que se tomen las mejores acciones con respecto al pueblo y el desarrollo del país en general. Participación política. Los ciudadanos tienen el deber y derecho de participar activamente en el sistema político de su país con el fin de garantizar su bienestar y demás derechos. Un ejemplo es cuando las personas ejercen el derecho al voto directo. Principio constitucional. Los países son sistemas de gobiernos democráticos, se basan en un principio constitucional, es decir, cuentan con una constitución nacional en la cual se encuentran redactadas las bases del sistema político, económico, social y cultural de una nación. Los derechos humanos son los derechos que tenemos básicamente por existir como seres humanos. No están garantizados por ningún Estado. Estos derechos universales son inherentes a todos nosotros. Varían desde los más fundamentales, el derecho a la vida, hasta los que dan valor a nuestra vida, como los derechos a la alimentación, a la educación, al trabajo, a la salud y a la libertad. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, adoptada por la Asamblea General de la ONU el 10 de diciembre de 1948, fue resultado de la experiencia de la Segunda Guerra Mundial. Después de la Segunda Guerra Mundial y la creación de las Naciones Unidas, la comunidad internacional se comprometió a no permitir nunca más atrocidades como las sucedidas en ese conflicto.
Los líderes del mundo decidieron complementar la Carta de las Naciones Unidas con una hoja de ruta para garantizar los derechos de todas las personas en cualquier lugar y en todo momento. El documento que consideraban y que más tarde se convertirá en la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue examinado en la primera sesión de la Asamblea General en 1946. Clasificación de derechos. Los derechos se clasifican por 3 generaciones. En la primera generación encontramos a los derechos civiles y políticos. En la segunda generación encontramos a los derechos económicos, sociales y culturales. En la tercera generación están los derechos de solidaridad o de los pueblos. Los artículos de la Declaración de los Derechos Humanos, estos son importantes ya que es un documento que sirve de plan de acción global para la libertad y la igualdad, protegiendo los derechos de todas las personas en todos los lugares. Su adopción reconocía que los derechos humanos son la base de la libertad, la justicia y la paz. Y estos también son importantes porque en esto señalan que todos los seres humanos somos libres, iguales, sin derecho a la distinción. Órganos tratados. Lo conforman el Comité de Derechos Humanos, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, el Comité contra la Tortura, el Comité de los Derechos del Niño, el Comité para la Protección de los Derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares. Ahora hablaremos de la ciudadanía. ¿Qué se entiende por ciudadanía? Ciudadanía, además de condición de pertenencia a una comunidad, garantiza derechos. Evolución histórica, social y cultural de la ciudadanía. En lo cultural hubo una apertura de multiculturalidad y pluriculturalidad. En lo social hay hechos que destacan mayor participación, establecimiento de derechos, deberes políticos, igualdad, legalidad, erradicación de clases sociales. En lo histórico hablamos de ciudadanía de Grecia, Roma, ciudadanía Edad Media, moderna, la incluyente, la Revolución Burguesa Francesa y la contemporánea.